El día siguiente, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no la entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían dicho. Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, por lo cual también había venido gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: ya veis que no conseguís nada. Mirad, el mundo se va tras él. Padre, gracias por este privilegio de leer el texto, explicar el texto, interpretar el texto y que tu Espíritu aplique el texto. Así de simple, Señor. Que la iglesia reciba, Señor, el alimento puro, santo de tu palabra. Y tú haz con ella lo que tú quieres hacer, Señor. Nada más. Aquí adelante, un instrumento de barro. Oramos para que tú uses tu texto en la vida de cada persona. En tu nombre, Señor. Amén. Esta sección, hermanos, hoy estamos, no acá en la iglesia, no en nuestros días, sino que hoy a través de este texto nos ubicamos en el preludio de la Pascua y la crucifixión del Señor. El preludio. Acá Juan se une a Mateo 21, 1 al 11, se une a Marcos 11, 1 al 11, se une a Lucas 19, 28 al 40, que son los sinópticos, para describir el momento tan especial de Jesús entrando en la entrada triunfal, como lo titulan, a Jerusalén, una semana antes de la crucifixión. Por supuesto, Juan tiene datos y no da datos que dan los sinópticos, omite algunos datos, pero también nos da datos que ellos no tienen, Mateo, Marco y Lucas. Por ejemplo, que el evento sucedió el domingo previo a la Pascua, eso lo dice. Las ramas de palmera y la referencia a la resurrección de Lázaro, que es el único que lo da. Que eso es el corazón de lo que es la explosión de bienvenida al Señor. Dice al día siguiente, por eso se está refiriendo al día domingo, el primer día de la semana. Entendemos que fue el día anterior, el sábado, lo que vimos el domingo, bueno, el otro domingo cuando el Señor es ungido por María, ¿no? Y los fariseos buscan matar a Lázaro y esta vez que no resucite. Hermanos, vamos a ver los sucesos que acompañan este acontecimiento. No solamente son datos, sino que hay detalles para nosotros que son muy especiales. En primer lugar, lo que vamos a ver del versículo 12 al 13 es la ovación de las multitudes. Nosotros tenemos, no sé cuántos de ustedes vienen de contexto católico, ¿no? Pero en Semana Santa se utiliza, todavía se usa acá en Argentina, y acá en San Miguel pasan el domingo anterior a bendecir los ramos. ¿Se acuerdan? Domingo de Ramos se le llama. Bueno, obviamente que no tiene nada que ver con esto y que los fariseos no bendijeron ningún ramo, y eso tenía que ver con otra cosa y tenía que ver con la bienvenida del Señor como Rey. Por eso vamos a ver, en primer lugar, versículos 12 al 13, la ovación. No, a partir de esto no traigan el domingo que viene palmeras para que el pastor la bendiga, no, escuche los detalles de este acontecimiento muy especial
para los verdaderos creyentes. Y si usted todavía no es creyente, escuche este mensaje. Vamos a escuchar versículos 12 y 13, por favor, nuevamente. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Grandes multitudes. El primer suceso es que lo que dice Juan, hay una ovación de grandes multitudes. Flavio Josefo, un historiador judío, dice que puede ser una exageración también, que llegaría a 2.700.000 judíos ahí. Pueblo, los judíos habla de pueblo común, gente común, el pueblo común, no los fariseos obviamente. La multitud hay que considerar del versículo 9, Ruth, si nos puede leer capítulo 12, versículo 9, ya el Señor viene a Jerusalén con esta gente. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Entonces, este versículo 9, vemos que se une con el versículo 12, estas multitudes se unen y la estimación es de más de 1 millón de personas, de judíos en Jerusalén. Es interesante la cantidad de gente que se unen ahí al Señor. Ya venía, porque el Señor había resucitado a Lázaro. Una parte había creído, otra parte no, lo vamos a ver ahora. Pero recordemos que hasta ahora el Señor no permitió que terminaran con su vida, que ya lo querían matar, hasta que definieron en Juan 12 y en Juan 11 matarlo. En Juan 12 vemos que ya decidieron matarlo, pero varias veces quisieron atacarlo al Señor. Juan 7:1, no lo busquen, pero en San Juan, capítulo 7, versículo 1, nos dice, después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos ya procuraban matarle. Lo quisieron echar por un precipicio también. Eso nos revela Lucas, capítulo, yo tengo todo el machete con todos los versículos anotados, así que me ayuda a agilizar. En Lucas nos dice capítulo 4, versículo 28, al oír estas cosas todos en la sinagoga se llenaron de ira. Levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. No había llegado su hora. Lo quisieron apedrear. Juan 8:58. ¿Se acuerdan? Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras, ¿se acuerdan que dijeron, tú eres nacido de fornicación? Nosotros no somos nacidos de fornicación. Y él exclamó acá claramente su deidad, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, atravesando por en medio de ellos y se fue. Obviamente ha sido algo sobrenatural, no lo sabemos, seguramente que sí. Juan 7:43, hubo también disensión entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Hermano, y los que nos visitan y los que están entrando ahora en el video lo vayan a ver, siempre decimos, Jesús no vino a traer paz, sino división. Jesús divide la humanidad de gente que cree y gente que no cree. Es más, gente religiosa que no cree y gente que cree. Jesús es causa de división. Hay siempre una respuesta y esto es lo que hasta ahora siempre ha habido. Y en Juan 6 vemos que todos los que decían seguirlo lo dejan. Pero ¿por qué ahora entra a Jerusalén tan públicamente? ¿Por qué ahora sí? ¿Por qué ahora el Señor se muestra? Una semana antes. Bueno, miren, el día
de la entrada del Señor en Jerusalén, cumplió exactamente una de las profecías más importantes del Antiguo Testamento. Daniel, ahora sí lo buscamos, Daniel 9, versículo 24 al 26. Daniel, igual lo tienen acá que los hermanos lo están poniendo ahí, Daniel 9, versículo 24 al 26. Se cumple la profecía de las 70 semanas. Ahora Ruth lo va a leer, 9:24 de Daniel. No sé si no lo tengo acá. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Daniel 9:24 estoy leyendo. Para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos, versículo 25, Ruth, al 26. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías, príncipe, habrá 7 semanas, y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Esto se está cumpliendo en este momento. Dice un autor, existen varios sistemas de conteos que han surgido para determinar la cronología de los 483 años posteriores al decreto de Artajerjes. Estos ubican la fecha del 30, 32 al 33 después de Cristo. Algunos lo ubican precisamente en el mes 9 de Nisan, en el 9 de Nisan del 30 después de Cristo, la entrada a Jerusalén, donde estamos hoy. Pero más allá de todo, una cosa que es clara e innegable es que el Señor es el único cumplimiento de la profecía de Daniel y está ocurriendo en este momento. Impresionante. ¿Qué hacían las multitudes? ¿Y por qué lo hacían? Estamos en la primera parte, la ovación de las multitudes. Versículo 13, Ruth, ¿qué es lo que hacía al entrar el Señor? Tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Impresionante, tomaron palmas, ramas de palmera y salieron a recibir. Los sinópticos también lo muestran. Miren, vamos a leer Lucas capítulo 19, versículo 28. Da unos detallecitos más que podemos estar apreciando. Lucas 19, versículo 28 al 40. Ruth, por favor. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén, y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos, diciendo: Id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare: ¿por qué lo desatáis?, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban al pollino, sus dueños les dijeron: ¿por qué desatáis al pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. ¿Cuántos detalles? Podemos unir todos los textos y vemos la riqueza de este acontecimiento.
Pero, ¿por qué las multitudes hacían esto? La ropa, los mantos, las palmas, las ramas de palmera se usaban en las fiestas judías. Levítico 23:40 lo dice. Y eran un símbolo de victoria. Muy apropiadas en esta ocasión para la gente que pensaba que era el fin del dominio romano. El fin de estar sometidos a una potencia como era Roma. El fin. Hosana, bendito, dice Juan, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Estamos domingo anterior a que al Señor lo apresen y vaya a la cruz. Es la misma gente que después va a estar pidiendo a Pilato, danos a Barrabás. ¿Qué es lo que está citando esta gente? La palabra de Dios. Primero, hermanos, algo notable, cómo el Señor cumple su palabra, cómo cumplió su palabra, las profecías, el pollino, el burrito, todo eso estaba escrito. Todo estaba escrito en el Antiguo Testamento. Todo se cumplió. Ellos citan ahora el Salmo 118, 25. Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego. Te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Salmo 118, 26. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Jehová es Dios, nos ha dado luz. Atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. Mi Dios eres tú. Y te alabaré, Dios mío, te exaltaré. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Estoy leyendo Salmo 118. La pregunta es, esta gente, versículo 13, cita el Salmo 18. ¿Lo ven como un salmo mesiánico? La respuesta es sí. Están aceptando al Mesías acá. Y el Señor no se opuso. El problema es que ellos, sus expectativas eran un Mesías terrenal, con conquista terrenal, con motivaciones totalmente contrarias. Para ellos era el poderoso realizador. Ustedes observan que el contexto de esta historia es la resurrección de Lázaro, algo que los sinópticos no lo muestran. Dijeron por las señales. Lázaro estaba ahí. Seguramente ese Lázaro venía atrás del burrito. Imaginen eso. Sus expectativas eran completamente terrenales. A pesar de la euforia, de los gritos aturdientes, Jesús sentía dolor por esto. Claro, usted dice, ¿pero por qué sentía dolor? Lucas 19, que leyó la hermana Ruth, leyó hasta el versículo 40. ¿Lo tiene ahí en Lucas 19? Yo lo tengo acá, si no. Mira el versículo 41 de Lucas. Cuando llegó cerca de la ciudad, va el Señor ahí entrando en la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en tu día, lo que es para tu paz, mas ahora están cubiertos de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado, te sitiarán y por todas partes te estrecharán. Y ocurrió. Los romanos destruyeron ese lugar. Las expectativas eran totalmente erradas, hermanos. Si nosotros hubiésemos estado ahí, estaríamos gritando con ellos, ¿no? ¡Qué bendición! Seguramente entre ellos había creyentes verdaderos, pero las expectativas eran falsas. A mí me llama la atención Juan 1:36. San Juan 1:36, cuando comenzamos el Evangelio de Juan, los discípulos de Juan el Bautista vienen a Jesús y nosotros hicimos énfasis en cómo Jesús los recibe. Juan 1:36, Ruth, ¿qué nos dice San Juan? Y mirando a Jesús, que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Sí, y versículo 37 dice, le oyeron hablar los dos discípulos y le siguieron a Jesús. Mira el 38, volviéndose a Jesús le dijo, y viendo que le seguían, le dijo, ¿qué buscan?
¿Se acuerdan que vimos eso? ¿Qué buscan? ¿Qué buscan? Viniste a la iglesia. Estás acá. Estás viniendo ya hace un mes, 2 meses, 1 año. ¿Qué buscas? ¿Qué buscas de Cristo? ¿Qué es lo que estás buscando? Sí, estás buscando a Jesús, pero ¿qué buscas de Él? Porque las motivaciones pueden ser erradas. Eso también lo dijo en Juan 6, San Juan 6, versículo 25. El Señor había multiplicado panes, peces, había alimentado una multitud de 20,000, porque no contaban niños y mujeres y niños. 20,000 personas. La gente le empezó a seguir, San Juan 6, versículo 25. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Porque el Señor se fue. Se fue. Respondió Jesús y le dijo, ¿qué dijo Ruth? 26. De cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. 27. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, miren cómo siguen, miren, no se duerman, ¿eh? Mira el que tiene al lado, fíjese a ver si está dormido, pégale un codazo. ¿Está bien? Pellizcalo, cualquier cosa. ¿Está bien? Sí, porque no hay aire y por eso empiezan. Si le baja la presión, Roxana viene con una inyección. Tiene la caja ahí. Miren lo que dice el Señor. Trabajen no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Evangelismo, recuerden, estamos viendo esto. Respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios, que crean en el que Él ha enviado. Mire lo que dice el 30, Ruth. ¿Qué dice? Entonces le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres hermanos, había transformado. ¿De cuántos peces eran? Poquito. Roger sacó el domingo pasado 3, ¿no? Comió él solo, no compartió con nadie. Alimentaron 20,000 personas. Y ellos le están diciendo, bueno, ¿qué milagro hace? Fíjense lo que es la incredulidad. Lo que quiero llevarles es a este punto, lo mismo que esta multitud. ¿Qué buscan? Citan el Salmo 118, pero en realidad sus expectativas eran completamente terrenales. Por eso el Señor llora por Jerusalén, porque dice, esta gente no entiende nada. Si conocieran lo que está pasando ahora, si realmente creyeran, y llora, versículo 41 al 44, te derribarán, te vas a ir al infierno, podés venir a la iglesia años, servir al Señor muchos años, pero viniste para que Jesús te sane el corazón. Viniste porque estás divorciado y decís, bueno, Jesús me va a llenar. Viniste porque el dinero no te alcanza y quizás Dios me va a bendecir, me va a dar trabajo. Viniste porque un familiar tiene cáncer y dices, Jesús me va a sanar y quizás va a sanar tu equivocación es errada. Nunca Jesús satisfizo esas necesidades. Nunca fue la prioridad. Cuando bajaron al paralítico y rompieron el techo los amigos y lo pusieron en medio de él, ¿qué le dijo el Señor primeramente? Tus pecados te son perdonados. Hablaran, murmuraban por decir, solo Dios perdona. Bueno, para que vean que solo Dios tiene el poder de hacerlo, levanta, toma tu lecho y anda. Lo que necesitas de Dios es misericordia y justicia. Lo otro puede venir como consecuencia de tu relación con Dios, paz con Dios. Y quizás jamás te saque el problema, pero vas a empezar a caminar a la luz de Dios en medio del problema. Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero quizás estás buscando a Dios, estás viniendo a la iglesia con una motivación totalmente errada, egocéntrica, hacerte sentir bien, rascarte un poquito la oreja y decir, bueno, me voy lleno. ¿Lleno de qué?
¿Qué fruto está dando usted para el Señor? ¿Por qué lo busca? Usted viene, escucha, comparte con la iglesia. Conoce a sus hermanos. Usted está siendo parte de esta multitud que canta muy bonito, pero su vida es completamente egoísta y con expectativas terrenales. Vengo porque me hace sentir bien y empiezo la semana bien y me siento bien. Esa no es la expectativa. Esta gente después lo entrega al Señor. Mire la manera que entra el Señor, hermoso. Así que te animo a que medites en eso, que todo esto que brillaba y ves en las películas y wow, qué preciosura, acordate que Jesús lloró por ellos. Lloró, porque en realidad era toda una fantochada. Su expectativa era toda terrenal. No creyeron. Hubo un grupito que creyó y en Pentecostés muchos judíos creyeron, pero hasta acá era toda una pantomima, hermanos. Por eso lamentablemente en Mateo 7 el Señor dice, en aquel día muchos me van a decir, Señor, 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 en tu nombre hicimos tantas cosas, nunca los conocí, porque ustedes se acercaron para que le resuelva el cáncer, para darle más trabajo, para hacerla sentir bien, para que Jesús llene tu corazón de felicidad. No se trata de felicidad, se trata de estar bien con Dios. Nunca tendremos felicidad acá en la tierra. Podemos tener algunos momentos, pero la felicidad plena la tendremos en el cielo, hermanos. Y Jesús habló, el mundo los va a aborrecer. Por causa de mí van a tener sufrimiento. Y dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido. La manera, versículo 14 al 15, por favor, hermana. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él como está escrito. No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Qué hermosura. Ahora, la manera en que entró el Señor es también totalmente incongruente a lo que tendría que haber sido un rey. Jesús acepta la aclamación, pero entró en la ciudad montado en un burrito. Y todos los textos de los sinópticos nos dice que el Señor lo manda a buscar, te van a preguntar quién es, el Señor lo necesita. Todo fue ordenado y orquestado por Dios y estaba ese burrito. Nadie lo había montado. Para los judíos eso era un símbolo también de algo que se podía ofrecer sagrado. Pero también era un símbolo de humildad, como lo fue su nacimiento. Un rey del universo nacería en un establo. Hermanos, el evangelio es incongruente con el mundo. Es loco, es tonto. Juan no menciona las instrucciones detalladas que Jesús dio a los discípulos, pero sí lo hace Mateo 21, Marcos 11, Lucas 19. Era un animal joven. Lucas agrega que también fue la mamá del burrito, el asna, también. Lucas 19, 29 dice, y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió dos de sus discípulos, estoy leyendo Lucas 19, 30 ahora, diciendo, id a la aldea de enfrente, al entrar en ella hallaréis un pollino. Mire cómo todo estaba detallado. Así como todo estaba detallado en cómo usted iba a llegar a Cristo. Que hoy estaría usted acá. Todo está detallado hasta el final, hermanos. Hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traerlo. Mandato, ¿eh? Si alguien nos preguntare por qué lo desatáis, le responderéis así, porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados. ¿Qué pasó, Ruth? 32 al 34. Y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron, porque el Señor lo necesita. Muy bien. Me pasé acá, estamos en Juan 12, se me da vuelta ahora con el ventilador. Halló un pollino, halló Jesús un asnillo, montó sobre él, como está escrito. Dice, no temas, hija de Sión, versículo 15, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Ellos no se acordaban de eso. El texto también dice los sinópticos que echaban sus mantos
para que el Señor entrara con el burrito. Este es un alto homenaje a reyes. Pero si el Señor hubiese sido un guerrero conquistador, como Alejandro Magno, hubiera entrado en un caballo. O como nos dice Apocalipsis capítulo 19, Apocalipsis 19, versículo 11 al 13. Entonces vi el cielo abierto. Cuando preparaba esto, me enganché con Apocalipsis otra vez. Digo, tengo que volver a dar esta parte. Es impresionante. Porque después viene Armagedón, este es el contexto. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga. ¿Se acuerdan, hermanos, que vimos este texto? Juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Este no es el anticristo, este es el Señor viniendo en conquista. Pero no ocurre eso hoy, en nuestro texto. En nuestro texto. A Jerusalén entra en un burrito. ¡Qué contraste tan grande! ¡Qué impresionante! Escogí un burrito. ¿Por qué? Porque cumple Zacarías 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Y aquí tu rey vendrá a ti. Y da las características. Justo, salvador y humilde. Cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. Impresionante. Impresionante como la escritura se cumple. ¿Cómo entra el Señor? Bueno, mostrando una total la manera, el segundo aspecto de este texto que muestra es la manera que entra el Señor. Y la manera que entra es humilde, humilde, humilde. A diferencia de los grandes conquistadores. Y acompáñenme por favor ahí a Filipenses 2. Pablo toma este hecho. Miren, yo tengo de Andrew Murray, que vimos humildad, ¿se acuerdan, hombres? Dice lo siguiente: el Evangelio según San Juan deja al descubierto la vida interior de Jesús. Nuestro Señor habla frecuentemente de su relación con Dios Padre y los motivos que lo guían, de su conocimiento del poder y el espíritu de los cuales Dios actúa. Aunque la palabra humilde no ocurre en el Evangelio según San Juan, en ningún otro lugar de la Sagrada Escritura, veremos con mayor claridad en qué consistió la humildad. Leo una pequeña lista, si me permiten. No puede hacer el Hijo nada, palabra clave que se repite, nada por sí mismo. Juan 5:19, humildad. ¿Se acuerdan que estudiamos, hermano? Separados de mí, nada podemos hacer. No puedo hacer yo nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la del Padre. Juan 5:30. No lo busquen, chicos, porque son varios. Gloria de los hombres no recibo. Juan 5:41. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad. Juan 6. Mi doctrina no es mía. Juan 7:16. No he venido de mí mismo. Juan 7:28. Nada hago por mí mismo. Juan 8:28. No he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Juan 8:42. Yo no busco mi gloria. Juan 8:50. Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta. Juan 14:10. Juan 14:24. La palabra que habéis oído no es mía. Humildad. Y Pablo, el apóstol Pablo, en Filipenses capítulo 2, nos dice lo siguiente: si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completen mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor. Le habla a la iglesia. Unánimes, muchachos, unánimes. Sintiendo una misma cosa,
No hagan nada por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino también por lo de los otros. Versículos 5 al 8, Ruth, por favor. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, dice, el que se humilla será enaltecido, el que se enaltece será humillado. El Señor lo habla, la Escritura lo habla, y acá se cumple. Por lo cual, como se humilló, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, le dio un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Hermanos, el Evangelio de Jesucristo no se trata de vos, se trata de Dios. Se trata de salvarte para que vivamos para su gloria, no para aumentar tu autoestima. El Evangelio de Jesucristo se trata de humillarse, negarse a sí mismo y seguirle. Es todo lo contrario a lo que las iglesias enseñan. Vos tenés que ver lo que la Biblia dice. Y esta entrada a Jerusalén es totalmente lo contrario a lo que ellos estaban esperando. Por eso, 1 Corintios, el apóstol Pablo le habla a los corintios y le dice: ustedes, la verdad que para ustedes el evangelio es una ridiculez, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios, desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó Dios salvar a los creyentes por la tontería, esa es la palabra moría, locura, de la predicación. Porque los judíos piden señales, ¿se acuerdan recién? Juan 6. Los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo, miren, crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, una tontería. Más para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Precioso. El Señor entrando en un burrito con una ovación de todos esos miles y miles y miles de judíos que citaban el Salmo 118, pero lo negarían el viernes, el sábado, lo negarían ante Pilato. Cuando regrese en su segunda venida vendrá con un caballo blanco como el gran conquistador. Este rey es manso, humilde, pacífico, amable, vino a traer salvación, pero el pueblo no lo entendió. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Hay 3 reacciones, termina el texto. Versículo 16, ¿qué nos dice Ruth? 3 reacciones a esto. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Primera reacción, no entiendo. No entiendo. Los discípulos estaban mirando ahí felices, por no dicen los sinópticos que ellos se alegraban, se gozaban de ver toda la gente ovacionando. Imaginen más de 1 millón de judíos ovacionando al Señor, ¿no? Pero Señor, ¿cómo vas a elegir un burro para entrar? Ellos sabían que el aspecto que daba era de humildad.
El texto nos dice que, seguramente Juan se mete acá también en el texto y dice, no la entendimos al principio, no la entendimos. Es más, cuando el Señor resucitó, en Hechos capítulo 1, versículo 6, nos dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Seguían con el... Ahora sí, Señor, ahora sí, no la entendieron, no la entendieron. Muchas veces pasa, hermanos, que no entendemos las cosas al principio. Muchas veces pasa que puedes venir a la iglesia y no entendés el evangelio. Todavía no te entró. Incomprensión. No es un problema. El problema sería que mueras sin comprender el evangelio, sin entenderlo. Por eso repasamos. ¿Por qué tantas veces damos el evangelio? Porque la Biblia lo dice. Es lo mejor que podemos hacer. Impacto, versículos 17 y 18. Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Miren el relato ahora, el versículo 17. El grupo que acompañaba, que había presenciado la resurrección a Lázaro, estaba con él. El verbo imperfecto dice que daba testimonio, indica que se repetía. Ellos daban continuamente testimonio de lo que había ocurrido. Nosotros estuvimos ahí, nosotros lo vimos. ¿Cómo llamó a Lázaro del sepulcro? Juan da este dato. Solamente Juan lo da. Pero los sinópticos no. Versículo 17, daba testimonio la gente que estaba con él. Y cuando llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó, continuamente estaban hablando. Nosotros estábamos ahí, lo vimos salir. Ahora, miren lo que sigue en el versículo 18, por lo cual también había venido gente a recibirle. ¿Estaba el WhatsApp en ese tiempo? No. Pero de alguna forma llegó la noticia a Jerusalén. Y el versículo 18 te dice, ¿lo ves ahí? Que también había venido gente a recibirle porque había oído, seguramente le mandaron un audio, habían oído un archivo de audio, que había hecho esta señal. Él lo dice el texto. No había WhatsApp, hermanos, no había. Pero la gente lo había desparramado, había llegado la noticia. Versículo 11... Dice, versículos 10 y 11, si lo podemos leer, dice ahí, pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían. Toda esta gente venía. El otro grupo que entra en el escenario de la procesión, creen, sale de Jerusalén y hablan del milagro que había acontecido. Ahora, acá tenemos algo interesante. Este grupo razonó así, por lo que es el contexto. Tenemos a alguien que da panes y peces gratis, de la nada. Tenemos la salud asegurada, porque hasta los ciegos, Juan 9, hasta los ciegos ven, y de nacimiento. Tenemos la solución a la muerte. Bueno, plataforma política excelente. Este es el rey. Con él venceremos a Roma. Incomprensión, impacto, pero aunque, hermano, y visita, aunque te impacte un texto, aunque te impacte la palabra de Dios, una campaña, una iglesia, un mensaje, se trata de salvación. Se trata de apreciar a Cristo, se trata de humillarte delante de Dios, no quedar impactado. Esta gente fue impactada. Versículo 19, por favor. Pero los fariseos dijeron entre sí, ya veis que no conseguís nada, mirad el mundo, se va tras él. Acá es ira, enojo, no solamente incomprensión, impacto. Acá hay otra reacción de otro grupo que es ira, intolerancia. Es como que el Señor está precipitando el desenlace.
Todas las personas están ahí ovacionándolo a él. ¿Saben cómo estaban los fariseos, no? Que echaban chispa. Ahora el Señor está forzando la situación. No huye una semana. Ahora es la hora del Hijo del Hombre. Tremendo, ¿no? Podés tener incomprensión del mensaje del Evangelio. Puede pasar, no entendés todavía. Amén. Queremos explicarte. Puedes estar impactado y te gusta la iglesia. Eso no es solamente. Se trata que seas salvo. Pero un tercer punto es que estás luchando con Dios y te da bronca escuchar el Evangelio. Estás harto de escuchar el Evangelio. Estás enojado con Dios. Hablaba en la semana con una persona que decía, no creo en nada. Dios me quitó mi hijo. Está enojado contra Dios. Bueno, pero usted tiene que pensar dónde va a pasar la eternidad. No le puedo decir, dijo el necio en su corazón, no hay Dios. La idea es ganármelo. Pero hay gente que está enojada con Dios. ¿Sabes que en el infierno van a crujir los dientes? Que en realidad en el infierno van a estar personas enojadas con Dios por la eternidad. Y Dios lo va a castigar por la eternidad. Tenés que resolver tu cosa ahora, el tema de tu pecado ahora con Dios. ¿Qué suceso de esta historia impacta tu vida? Hay una multitud apasionada pero superficial. Vemos el cumplimiento exacto de la palabra de Dios. Vemos la humildad del Señor, su carácter. ¿Con qué tipo de reacciones te identificas? ¿Incomprensión? ¿Entendés el Evangelio? ¿Podés escribir ahí qué es el Evangelio? ¿De qué se trata? ¿Alguien te explicó alguna vez? ¿Te sentó y dice, esto es el Evangelio? No que te habló de sanidades y milagros. ¿Esto significa el Evangelio? Impacto. El impacto es bueno si has creído y te lleva a testificar a otro. Estás impactado con Cristo, amén. Pero la curiosidad no te salva. Ira, estás luchando en tu interior con Dios. Negás morir a vos mismo o vos misma y seguir al Señor. Te enoja conocer tu situación de incapacidad. Te enoja conocer lo malo que eres. ¿Se acuerdan? Hoy vimos la segunda pregunta. ¿Crees que sos bueno delante de Dios? ¿Sí? ¿Has mentido alguna vez? Si has mentido, dice que los mentirosos no entrarán al reino de los cielos. Y toda persona que miente se le llama mentiroso. Y podemos seguir por los 10 mandamientos. Eso quizás te enoje, pero te tiene que llevar a humillarte delante de Dios y decir como el rey David, en maldad me concibió mi madre. En maldad, soy malo. Límpiame con hisopo y seré blanco como la nieve. Necesito tu perdón. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por este hermoso texto, Señor, que nos deja hoy Juan. Y anhelamos, Señor, seguir estudiando la Escritura hasta que tú vengas. Apocalipsis cierra diciendo, vengo en breve. Vengo en breve. Que no olvidemos como iglesia de estar velando, estar amándote para cuando tú vengas nos encuentres así, amándote, Señor, sirviéndote. En tu nombre oramos, Padre. Amén, Señor.